Hay 3 casos en donde la intuición estratégica resolvió problemas sociales. Cabe mencionar que es la intuición estratégica la que puede ayudar al sector social a llegar a ser más empresarial y científico. El primer caso es el de la lucha de las mujeres estadounidenses por el derecho a votar. Comenzó con Susan B. Anthony, quien durante 54 años sumó esfuerzos en pro del sufragio femenino. En 1906 pronunció su discurso más famoso llamado Fracasar es imposible. Tan solo 4 semanas después falleció, pero a 14 años de su muerte las mujeres obtuvieron el derecho a votar, ya que su movimiento seguía vivo. En 1907, Alice Paul viajó a Inglaterra a estudiar. Fue allí donde conoció y reunió ejemplos históricos que ganaron el derecho al voto. Fue ella quien lideró el último paso para lograr el voto femenino. Ella no encontró su victoriosa estrategia mediante planeación estratégica convencional, sino por un destello de lucidez mientras aún estaba en Inglaterra. El segundo caso es el de Martin Luther King. Él planteó una visión y luego un plan de acción para realizarla. Su misión la declaró en el famoso discurso «Tengo un sueño». Su meta era la Ley de Derechos Civiles. Ese discurso inició un movimiento masivo para lograr que esa visión se convirtiera en realidad. No fue la visión de King la que lo puso por encima de otros líderes de los derechos civiles. Eso no bastó para tener éxito. Fue necesaria una estrategia, y esta vino de una serie de diferentes oportunidades que nadie pronosticó, tal como la desobediencia civil y el levantamiento de las generaciones más jóvenes. No fueron un plan preconcebido o una visión lo que guió a King, sino que estos utilizaron lo que funcionaba en cada etapa de su camino. El tercer caso es el del inicio de un banco para gente pobre en Bangladesh. Los préstamos a gente pobre sin ningún respaldo financiero eran una idea imposible, pero en 1976 Mohammad Yunus, jefe del programa de economía rural y mejor conocido como el banquero de los pobres, promovió un programa de investigación para poder diseñar un sistema de otorgamiento de crédito a la gente del campo. Esto llevó a Yunus en un destello de lucidez, juntando un prestamista de la aldea y una pobre mujer con un pequeño negocio y una estructura financiera formal. Para su sorpresa, las personas pagaban sus préstamos sin garantía colateral. En los 3 casos, el éxito llegó sin ningún método estratégico formal. La intuición estratégica se dio como un hábito mental entre los líderes. Existe una técnica para que las agencias sociales apliquen la intuición estratégica como un método formal, y es la matriz de lo que funciona. Esta matriz nos lleva a través de los primeros pasos del método científico en busca de los elementos que funcionan. Es un gran ejemplo de cómo la intuición estratégica puede encajar en métodos formales de investigación, planeación y evaluación. La creatividad artística tampoco está exenta de la intuición estratégica. Esta funciona en el arte de la misma manera que en otros campos. Surge de la combinación creativa al juntar elementos pasados en una forma completamente nueva. La combinación resulta ser única porque cada persona es única, pero los elementos que la componen no lo son. En algunas ocasiones se ha defendido que el cerebro se divide en 2, la parte analítica y la parte creativa. Sin embargo, el cerebro funciona como uno solo. Nadie puede medir únicamente la inteligencia creativa. Sencillamente no se puede distinguir el pensamiento creativo de otras clases de inteligencia. En 1979, la doctora Betty Edwards escribió el libro Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro, en donde sostiene que su método ayuda a ser creativo en cualquier profesión. Edwards promueve apagar las palabras y dibujar solo lo que se ve. Si esto es verdad, no puede ocurrir solo de un lado del cerebro. El método de Edwards funciona porque el cerebro es muy bueno juntando elementos. Sorprendentemente, al final del libro, la autora promueve la presencia de ánimo y liberar la mente, tal como se hace en la intuición estratégica. John Dewey es el educador más famoso del siglo XX. A través del conocimiento de sus métodos, es posible cuestionar cuál es la mejor manera de enseñar la intuición estratégica. Se puede suponer que con enseñar a los estudiantes a pensar, más que en solo absorber datos, se fortalece su intuición estratégica. Para Dewey, la filosofía no era una disciplina académica,
más bien un medio para que el individuo le dé sentido al mundo que lo rodea y convierta ese sentido en actividades aplicables. Eso es muy parecido a la estrategia. Por otro lado, aprender teorías y ejemplos pasados evita tener que cometer los mismos errores. Para von Clausewitz, solo el vistazo da la combinación de elementos estratégicos en una situación determinada. En general, es posible enseñar los elementos de la intuición estratégica, aunque no se pueden calcular los resultados antes y después de aprendida. Pero los jóvenes podemos desarrollar tanto la pericia como la intuición estratégica. Napoleón ganó sus primeras batallas cuando tenía apenas 26 años. No tenía experiencia, pero sí suficiente pericia gracias a su educación militar e intuición estratégica derivada de estudiar a los grandes generales que lo habían precedido. La intuición estratégica se puede incrementar con la edad y la experiencia, y es un hecho que puede crecer más rápidamente con la educación adecuada. No se sabe si la idea de poner un hombre en la luna surgió de un sueño ambicioso o fue otro caso de intuición estratégica. En 1961, Kennedy pronunció un discurso sobre necesidades nacionales urgentes, en el cual promovió la idea de poner a un hombre en la luna. Pero antes de que Kennedy llegara a la presidencia, la NASA ya tenía planes para hacerlo. Kennedy no soñaba lo imposible. Reunía los elementos del pasado que le mostraban el camino hacia una meta alcanzable. Sin embargo, dar ese paso requería de coraje. Kennedy mostró ese instinto que conocemos como intuición estratégica y se determinó a superar los obstáculos que se le atravesaban en el camino hacia su meta. No se puede predecir las oportunidades que surgirán, ni saber si alguien más las verá, así que no se puede predecir el rumbo del progreso humano. La oportunidad para lograr algo no surge repentinamente, aparece como una combinación de elementos pasados. Sin estos elementos, la oportunidad no existe.